Hay fechas que una nación lleva tatuadas en la memoria colectiva aunque no siempre sepa exactamente por qué. Fechas que representan algo que estuvo a punto de suceder y no sucedió. Fechas donde el destino de una historia entera dependió de un margen tan pequeño que la crueldad de lo que se perdió resulta casi matemáticamente perfecta en su precisión. Para el automovilismo argentino, esa fecha es el 17 de octubre de 1981. El lugar es el Caesars Palace Grand Prix, en el aparcamiento de un casino de Las Vegas. Y el hombre que lleva esa fecha con él, aunque nunca habló con claridad de lo que ocurrió, se llamaba Carlos Alberto Reutemann. Bienvenidos al Pit Lane Insider. Soy Marco Saldaña. Y hoy les traigo la historia que, para entender completamente lo que significa Franco Colapinto en 2026, es absolutamente obligatorio conocer. Porque la herencia que Franco carga no empieza en sus años de karting en Pilar. Empieza mucho antes. Empieza con 5 campeonatos mundiales de un hombre de Balcarce llamado Fangio, y con el punto que le faltó a un hombre de Santa Fe llamado Reutemann. Empieza con décadas de una Argentina que estuvo cerca, muy cerca, de tener algo que los libros de historia le negaron por un margen que todavía duele cuando lo revisas con calma. Para entender Las Vegas 1981, necesitan entender qué fue Carlos Reutemann en la Fórmula 1. Reutemann no era el tipo de piloto que generaba el tipo de fervor popular que Fangio había generado en los años 50. Fangio era extrovertido en el sentido de que su personalidad llenaba el espacio. Reutemann era lo opuesto. Era un hombre profundamente introvertido, con una inteligencia que procesaba el mundo de manera interna y que rara vez compartía de manera espontánea con el exterior. Los periodistas que lo cubrieron durante sus años en la Fórmula 1 contaban que sus conferencias de prensa eran ejercicios de paciencia, porque Reutemann respondía con una economía de palabras que rayaba en la evasión, pero que en realidad era simplemente la manera en que ese hombre existía en el mundo. Lo que Reutemann expresaba de manera generosa y sin restricciones era la velocidad. 12 victorias en Fórmula 1, 13 temporadas en la categoría más exigente del mundo, piloto de Brabham, Ferrari, Lotus y Williams. En esos coches, Carlos Reutemann fue una de las constantes más fiables de la velocidad en la Fórmula 1 durante toda la década de los 70 y el inicio de los 80. No tenía el estilo espectacular de Gilles Villeneuve, que en esos mismos años hacía cosas con el Ferrari que dejaban al paddock con la boca abierta de una mezcla de admiración y miedo. Reutemann tenía algo diferente. Tenía una fluidez, una manera de manejar que hacía que el coche pareciera ir rápido sin esfuerzo, como si la velocidad fuera el estado natural de las cosas y la resistencia del aire y del asfalto simples detalles que se resolvían solos. Ferrari lo vio en los años 70 y lo fichó. Williams lo vio después y lo fichó. James Hunt, que no era de los que prodigaba elogios fáciles, dijo en un momento que Reutemann era probablemente el piloto más dotado de su generación. Los ingenieros que trabajaron con él describían la misma característica que 20 años después, los ingenieros de Williams iban a usar para describir a un piloto de las academias argentina llamado Colapinto. El feedback técnico que generaba era de una precisión que excedía lo que su experiencia acumulada podía explicar directamente. Sentía el coche en una dimensión que iba más allá de lo que los sensores registraban. En 1980, con Williams al lado del campeón del mundo Alan Jones, Reutemann fue segundo en el campeonato. Un segundo puesto con el que muchos pilotos de la historia habrían estado más que satisfechos. Carlos no era uno de esos pilotos. Lo sabían los que lo conocían. El segundo puesto de 1980 fue el estímulo que lo llevó a la temporada 1981 con la determinación silenciosa de alguien que sabe que tiene lo que hace falta. La temporada 1981 de la Fórmula 1 fue una de las más complejas en términos de reglamento técnico que la categoría ha vivido. El sistema de puntuación tenía particularidades que hacían que la clasificación pudiera dar saltos bruscos de una carrera a la siguiente. Los coches de punta, el Williams FW07 y el Brabham de Piquet, eran técnicamente extraordinarios, pero también mecánicamente frágiles. Las apuestas por la regularidad versus el riesgo por la velocidad máxima eran decisiones que en ese campeonato específico tenían consecuencias directas sobre quién levantaba el trofeo en diciembre. Reutemann ganó solo una carrera ese año, pero fue consistente de una manera que lo llevó a líder del campeonato durante una buena parte de la temporada. Y en ese liderazgo hubo un episodio que marcó la temporada y que en la narrativa argentina de 1981 ocupó el lugar de la primera herida abierta. Brasil, temporada 1981, primer Gran Premio del año. Reutemann estaba delante.
Alan Jones, su compañero de Williams, estaba detrás de él. La instrucción del equipo era que Reutemann dejara pasar a Jones, que era el campeón defensor, y que el equipo veía como el piloto principal. Carlos no dejó pasar a Jones, ganó ese gran premio, y las consecuencias diplomáticas dentro del equipo fueron tan profundas que enturbiaron todo lo que siguió. Frank Williams y el directorio del equipo quedaron con una grieta en la relación con Reutemann que nunca terminó de cerrarse. Reutemann sabía que había cruzado una línea y que las consecuencias de esa decisión iban a tener un precio que no conocía todavía. El resto de la temporada fue un equilibrio inestable entre la velocidad de Reutemann y la fricción constante dentro del garage de Williams. Y mientras eso sucedía, Nelson Piquet, en el Brabham, fue acumulando puntos con la paciencia de alguien que sabe que el campeonato se gana en diciembre, no en julio. Para el Gran Premio de Las Vegas, la 13ª y última carrera del campeonato de 1981, la situación era la siguiente. Reutemann llegaba con 49 puntos. Piquet llegaba con 48. Un punto de diferencia. Con el sistema de puntuación vigente en ese momento, Reutemann necesitaba terminar en la 5ª posición, o mejor para ser campeón del mundo independientemente de lo que hiciera Piquet. Si terminaba peor que quinto, Piquet podía superarlo en la clasificación dependiendo de dónde terminara él. En lenguaje simple, Reutemann necesitaba un resultado que él había conseguido con regularidad durante toda la temporada. No necesitaba ganar. No necesitaba ser extraordinario. Necesitaba hacer lo que había hecho 12 veces en 13 carreras a lo largo de esa temporada. El Caesars Palace Grand Prix de 1981 se disputó en el aparcamiento del casino Caesars Palace de Las Vegas, Nevada. Era un circuito callejero de baja velocidad, más parecido a los circuitos de los años 70 que a los trazados modernos de alta velocidad, donde los Williams de esa época mostraban su mejor versión. No era el circuito ideal para Reutemann, pero era el circuito que le tocó. En la clasificación del sábado, Carlos salió tercero. El domingo, cuando se apagaron las luces de largada, arrancó desde esa posición. Lo que pasó en las siguientes vueltas es algo que los testigos de ese día describieron de manera consistente, pero que ninguno supo explicar con una causa clara. Reutemann no fue hacia adelante, fue hacia atrás, vuelta a vuelta, fue cediendo posiciones. No porque el coche sufriera un problema técnico visible, no porque un accidente lo obligara a frenar el ritmo. Simplemente, el coche número 1 de Williams fue perdiendo posición con una regularidad que en el pit wall de Williams generó primero confusión, después preocupación, y finalmente una mezcla de resignación y perplejidad. Alan Jones, su compañero de equipo, vio lo que estaba pasando desde el interior del cockpit mientras corría su propia carrera. Y lo que Jones dijo después sobre ese día era que nunca pudo entender con qué lógica Reutemann estaba pilotando en esa carrera, porque desde su perspectiva, el coche parecía funcionar con normalidad. En la vuelta final, Carlos Reutemann cruzó la línea de meta en 8ª posición. Nelson Piquet cruzó quinto. En la clasificación final del campeonato de 1981, Piquet sumó los puntos suficientes para superar a Reutemann por un solo punto. El campeonato del mundo que Argentina había tenido al alcance de la mano durante toda una temporada se fue de esa manera. 8ª posición en un aparcamiento de Las Vegas. Por un punto. Lo que Reutemann dijo en la rueda de prensa posterior fue minimal. Sus palabras exactas, según los registros de la época, expresaban decepción sin dramatismo y sin explicación. No hubo un relato de lo que había pasado adentro del coche. No hubo una hipótesis sobre los problemas de ritmo. Hubo la misma economía verbal que siempre había caracterizado a ese hombre, multiplicada por la magnitud de lo que acababa de perder. Nunca dio una explicación completa. En una de las pocas entrevistas donde alguien se animó a preguntarle directamente sobre Las Vegas 1981, años después, Reutemann respondió con una frase que más que aclarar el misterio, lo profundizó. Dijo que hubo un momento en la carrera donde sintió que ya no tenía, no el coche, él, que algo se había ido antes de que la carrera terminara. Esa es toda la explicación que existe. Las teorías que el paddock y los historiadores del deporte construyeron sobre ese silencio son variadas y ninguna es definitiva. Algunos dicen que el desgaste emocional de la tensión con Williams durante toda la temporada, el episodio de Brasil y sus consecuencias invisibles, habían acumulado un cansancio que se expresó en ese momento. Otros señalan que Reutemann tenía en ese periodo problemas personales que no eran públicos y que pueden haber pesado en el cockpit de una manera que ningún análisis externo puede cuantificar.
Hay quienes simplemente dicen que hay límites a lo que la mente de una persona puede sostener y que la magnitud de lo que estaba en juego ese día en Las Vegas superó esos límites de alguna manera que no tiene nombre técnico. Carlos Reutemann se retiró de la Fórmula 1 en 1982 tras 2 carreras iniciales, argumentando problemas de salud. Nunca volvió a competir. Se fue de la manera en que había vivido su carrera, en silencio, sin dramatismo, sin el tipo de despedida que el público que lo había seguido durante una década quizás habría querido. Se fue a la Argentina y con el tiempo se convirtió en una figura de la política del país. Gobernador de Santa Fe, senador nacional, una figura respetada en ámbitos que tenían poco que ver con la velocidad, pero donde su inteligencia particular encontró un segundo espacio de expresión. Murió en julio de 2021. Y con él se fue definitivamente El secreto de Las Vegas 1981. Lo que quedó fue la herida. La herida específica de lo que estuvo a punto de pasar y no pasó. El campeonato del mundo que Argentina tuvo al alcance de la mano 2 veces en su historia, con Fangio y con Reutemann, y que solo cerró completamente la primera vez. La segunda quedó abierta. Y en el automovilismo argentino, esa herida fue parte del paisaje durante 40 años. No voy a decir que Franco Colapinto está en la Fórmula 1 para cerrar esa herida. Eso sería cargarle a un piloto de 22 años el peso de una historia que él no escribió y que no puede resolver por decisión propia. La herida de Reutemann se cierra o no se cierra dependiendo de lo que el futuro, el azar, el talento y las circunstancias permitan, no dependiendo de una declaración de intención. Lo que sí puedo decir en La herencia invisible, ha hecho su trabajo. Cuando Franco Colapinto estaba en la parrilla de Monza en su primera carrera de Fórmula 1, no estaba pensando en Reutemann, ni en Las Vegas, ni en los 40 años de espera. Estaba pensando en los datos de setup, en la instrucción de su ingeniero, en la gestión de neumáticos de la primera vuelta. Así tiene que ser. El presente de un piloto no puede contener el peso del pasado, porque ese peso aplasta la capacidad de reaccionar en el décimo de segundo, donde las carreras se deciden. Pero ese pasado existe. Está ahí, en el fondo de cada tribuna que se llena de banderas celestes y blancas en cada circuito donde Franco compite. Está en la emoción de los que tienen más de 40 años y que crecieron escuchando el nombre de Reutemann como uno de los hubieras más dolorosos del deporte argentino. Está en el hecho de que cuando Argentina habla de lo cerca que estuvo de tener un segundo campeón del mundo de Fórmula 1, siempre termina en ese aparcamiento de Las Vegas, en esa octava posición, en ese único punto de diferencia. Colapinto no puede borrar lo que pasó con Reutemann. Nadie puede, pero lo que puede hacer, y lo que ya está haciendo, es escribir el siguiente capítulo de la historia con la intensidad que el peso de los anteriores merece, no como reparación, como continuación. Y hay algo en la manera en que Franco se mueve en el paddock, en la manera en que maneja la presión mediática, en la manera en que habla de su trabajo con la seriedad de alguien que sabe que tiene poco tiempo y mucho que hacer, que me recuerda a los relatos que tengo de Reutemann en sus mejores años. No el estilo de conducción, no la personalidad, que en Colapinto es mucho más abierta y expresiva que en aquel hombre de Santa Fe, sino la determinación silenciosa, la sensación de que detrás de cada vuelta hay algo más que simplemente dar esa vuelta. Fangio lo entendía, Reutemann lo entendía a su manera silenciosa, Colapinto lo entiende a la suya, con la energía de los 22 años y con el contexto de una historia que ahora ya incluye su nombre. La Fórmula 1 Argentina es una cadena que en algún momento se rompió. Fangio fue el eslabón que la hizo posible. Reutemann fue el eslabón que casi la llevó hasta el título y que quedó suspendido en ese casi. Y Franco Colapinto es el eslabón que la reencadena después de décadas de silencio. No sé si ese eslabón va a subir al podio más alto o si también va a quedar suspendido en su propio casi que la historia recordará con la ternura dolorosa que reserva para sus heridas más bellas. Nadie puede saber eso ahora. Lo que sí sé, desde el paddock, donde los datos hablan más claro que los pronósticos, es que el eslabón está siendo forjado con la misma calidad que los anteriores. Y que cuando por fin cierre, cuando todo esté en su lugar de la manera en que a veces el destino en el deporte permite que las cosas estén, el nombre de Carlos Reutemann va a estar en ese cierre aunque no lo digan los libros de historia, aunque no aparezca en el podio, aunque solo exista en la memoria de los que saben de dónde viene esta historia y cuánto costó llegar hasta acá. Soy Marco Saldaña. Esto es el Pit Lane Insider. Hay una historia más grande detrás de cada vuelta rápida y en este canal la vamos a contar. Suscríbete si no querés perderte ningún capítulo. Hasta la próxima.